A ver. Ahora activo, los títulos se han activado en inglés. No, quiero en español de España. A ver, aplicar. Y ahora cuando yo hablo, ¿aparecen subtítulos o no aparecen subtítulos? El vídeo... Sí, pero aparece. Ana, cuando llego hablo, me parece que lo voy a desactivar. Porque es un desastre. Los subtítulos es un desastre. Bueno, ya sí que he empezado a grabar. Todo lo que os he contado antes del trabajo, pues esto. Si tenéis la ocasión y la encontráis, pues la película esa está curiosa, ¿vale? ¿Cómo era? La guerra de las corrientes se llama. Bueno, y esto, lo que os decía, que ayer busqué este ejercicio porque era una espira que gira, no habíamos hecho nada con giros y tal, y por eso al final os dije, y vamos a suponer ahora qué ocurre si la espira da vueltas a 25 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la espira está girando, el ángulo es velocidad angular por el tiempo. Madre mía. No sé ni cómo llevo esto colocado. Vale, el ángulo ahora es velocidad angular por el tiempo. Realmente la expresión correcta sería velocidad angular por el tiempo más fase inicial o ángulo inicial. En este caso, como la espira inicialmente estaba plana, era perpendicular al campo, el vector campo y el vector superficie eran paralelos, por eso, perdón, esa fase inicial era cero. La velocidad angular, como son 25 revoluciones por minuto, lo paso a radianes por segundo y, sobre todo, muy importante, esto está en radianes. Estos son radianes. Trabajamos siempre en física, siempre que trabajemos con argumentos y tal, vamos a trabajar con radianes. Cuando hablemos de ondas, por supuestísimo. Aquí, cuando estamos hablando de movimiento de corrientes y tal, por supuestísimo. Aquí, fíjate que no he trabajado con radianes. He dicho coseno de 0, coseno de 90. Bueno, porque son unos ángulos fijos y tal, no sé qué, y ya está, ¿no? También podría haber dicho coseno de 0 y aquí coseno de pi medios, ¿eh? Pero bueno, normalmente os resulta más fácil los grados hexagesimales. Y entonces me encuentro con una expresión para la fuerza electromotriz inducida que depende de un seno. Y entonces la señal tiene forma sinusoidal, que es una corriente alterna. Va creciendo. ¿Qué es lo que ocurre en una bobina cuando estoy en este primer tramo? Cuando estoy en este primer tramo, como el flujo de campo magnético creado por el propio campo magnético que genera la corriente en la bobina está aumentando, eso induce en la bobina una corriente inducida que se opone, que hace que el campo magnético se oponga a la variación de flujo, con lo cual realmente la señal en una bobina no es así. Tiene cierto retraso debido a esa corriente, a esa autoinducción. Y cuando estoy disminuyendo el flujo, porque el campo magnético está disminuyendo y baja de aquí a aquí, aquí disminuye el flujo en el sentido que está. Entonces, la corriente inducida cambia de sentido también para oponerse al flujo y también provoca que haya un cierto retardo, cierto retraso. Vale. Bueno, pues esto es la autoinducción. Y eso es sobre lo que tenéis que hablar. Dicho esto, vamos a buscar algún ejercicio de estos que tenemos aquí un montón. Vamos a buscar alguno en la carpeta de exámenes PAEG. Física. A ver, por ejemplo, yo qué sé, del 2011. ¿Hay algo aquí del 2011 de inducción? No, porque lo que hay de campo magnético es esto. Y aquí hay muy pocos. Como veis, ejercicios de estos de 3 puntos de inducción hay muy pocos. Materia 4 veces el tiempo que tarda un muelle. Fíjate, si aquí tienen hasta muelles. Vamos a ir al 2015, venga, septiembre de 2015, a ver si hay algo. Ah, mira, aquí abajo hay una cuestión experimental. La ecuación de una onda, 3 partículas, potencial eléctrico a partir de las orbitales terrestres. Vale. Mira, aquí también tengo una espira. Este no lo hemos hecho, ¿verdad? No me suena. Esta expresión de campo 0,25 por 1 menos t partido por 50 no me suena. Hemos visto otras, pero esta no. Pues mira, vamos a hacer este, que es un ejercicio de 3 puntos. Y en primer pantalla. Vamos a hacer este.
Control V. Quiero ver. Vale. Inicio. Copiar. Aquí y control V. Lo pego. Vale. Este es el ejercicio. Dice una espira conductora rectangular de dimensiones X032. Aquí. A ver. X032. Esta es un rectángulo que tiene de lado mayor 0,32 y 0,24. ¿Vale? Me pone iniciales, no sé si es que cambiará algo. Una resistencia eléctrica de 5 ohmios se encuentra dentro de un campo magnético perpendicular al plano de la espira. Este campo magnético disminuye uniformemente con el tiempo. Campo en función del tiempo es 0,25 por 1 menos t partido por 50. Que también lo puedo poner como 0,25 menos 0,25t partido por 50. A ver. 25 dividido por 50. 1 partido por 200, que es 5 por 10 a la menos 3. Menos 5 por 10 a la menos 3, t. Esto es el campo, luego está en teslas. Esta es la expresión del campo en función del tiempo. Vale, el tiempo está en segundos, el campo magnético está en teslas. Vale, calcular el flujo magnético en la espira en el instante t igual a 0. Vale. Flujo es campo por superficie por el coseno del ángulo que forma. En este caso sería campo, va a hacer flujo en función del tiempo. Vamos a poner flujo, la expresión de flujo en función del tiempo. Sería 0,25 menos 5 por 10 a la menos 3t. Ese es el campo. La superficie es 0,32 por 0,24. Y en este caso es coseno de 0. Porque el vector superficie y el vector campo son paralelos. Recordad siempre que el vector superficie es perpendicular a la propia superficie. ¿Vale? Este es el vector superficie. ¿Vale? Entonces, bueno, pues calculo cuánto le sale esto. Pues no, en verde no. En verde no. Calculo esto. Y esto me sale, vamos a ver, 0,32 por 0,24, 0,32 por 0,24 son 0,0768 por 0,25 es 0,0192. Pues esto sale 0,0192 menos 0,32 por 0,24, que es 0,3 por 5 por 10 a la menos 3. Pero, Y esto sale 3,84 por 10 a la menos 4. pero no es T igual a 0. En instante t, no, pero voy a poner la expresión de campo en función del tiempo. ¿Vale? 3,84 por 10 a la menos 4, t, Weber. ¿Vale? Es que como luego voy a tener que calcular la fuerza electromotriz, seguro, ¿no? Ahora ya sí, ahora ya lo que digo, bueno, pues cuánto vale el flujo para t igual a 0. Bueno, pues 0,0192, 0,0192 Weber. ¿Vale? Apartado B, calcula la fuerza electromotriz inducida y la intensidad de corriente que circula por la espira para t igual a 15 y cuando t igual a 40 segundos. Para t igual a 15 y para t igual a 40 segundos. Pues vamos a ver. B. Primero, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo? Joder, pero me pica la nariz, por Dios. ¡Oh!
último. Esto totalmente descolocado. Bueno, fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, la voy a hacer como menos derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la derivada del flujo con respecto al tiempo? Menos 3,84 por 10 a la menos 4. T partido por 50, La fuerza electromotriz inducida sería entonces 3,84 por 10 a la menos 4 voltios. Y fijaos, no depende del tiempo. No depende del tiempo porque el flujo disminuye de forma lineal. Esto es la ecuación de una recta. 0,0192 menos 3,84 por 10 a la menos 4t. Esta es la ecuación de una recta. Si yo represento flujo frente a tiempo, fijaos, si yo represento aquí flujo, no se suele hacer esto, pero bueno, represento flujo frente a tiempo, lo que tengo es una recta que va hacia abajo. Lo que tengo es esto. En el instante t igual a 0, el flujo es 0,0192 y va disminuyendo. Por tanto, ¿cuál es la derivada de esa recta? La pendiente de la recta. Es constante, la fuerza electromotriz inducida es constante. La pendiente de la recta es negativa, pero es que tengo aquí un signo menos delante de la derivada. Por eso me sale la fuerza electromotriz positiva. Claro, que os habéis quedado cuando he dicho la pendiente, os he para abajo. Ya, pero es que tengo aquí un signo menos. Vale, pues esa es la fuerza electromotriz inducida. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la fuerza inducida en el instante t igual, la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 15 segundos es igual a la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 40 segundos. Un segundo. Sí, es constante. Claro, lo que pasa es que igual, en el instante t igual a 40 segundos, el campo ha cambiado de signo. Vale. En el instante t igual a 40 segundos, el campo puede haber cambiado de signo. Pero no tiene sentido. Me da igual. Es la misma. Igual a 3,84 por 10 a la menos 4 voltios. A ver, ¿por qué le estaba dando vueltas? Mira, yo tengo aquí, si este flujo está disminuyendo con el tiempo, la intensidad de este campo está disminuyendo con el tiempo. Como me lo va a preguntar, explicar cuál es el sentido de la corriente inducida. Además, fíjate que no me dice cuál es el sentido de la corriente inducida en un instante o en otro. Entonces dice, el sentido de la corriente inducida. Eso apoya la tesis de que la corriente es constante. Es la misma siempre. ¿No? Fijaos, cuando este campo está disminuyendo, el flujo a través de esta superficie está disminuyendo. Por tanto, el campo magnético que se genera, el campo magnético inducido, tiene que intentar mantener ese flujo. Es decir, tiene que ir en este sentido. Tendría que ir en este sentido, el campo inducido. Para que el campo vaya en ese sentido, ¿cuál es el sentido de la corriente? Este para allá, este para allá, este para acá y este para allá. ¿Qué ocurre cuando al cabo de cierto tiempo, te voy a decir el tiempo exactamente, es 0,0192 dividido por 3,84 por 10 a la menos 4. Al cabo de 50 segundos, o sea, al cabo de 40 segundos ni siquiera había cambiado. Al cabo de 50 segundos el campo es cero. Al cabo de 50 segundos el campo va a ser cero. ¿Vale? Pero no deja de disminuir. O sea, no es que se hace cero y ya está. Según esta ecuación. El campo se haría cero, el campo, esta flecha de aquí va siendo cada vez más pequeña, y al cabo de 50 segundos empieza a crecer, pero en sentido contrario.
empieza a crecer en sentido contrario. Es decir, al cabo de 50 segundos, el flujo del campo que va a ser hacia abajo iría aumentando. Con lo cual, tengo que generar una corriente que se oponga a ese aumento de flujo y un campo opuesto al campo que va hacia abajo, es decir, un campo hacia arriba igual. Un campo hacia arriba igual. Como la variación del flujo es la misma, pues la corriente es constante. No cambia de sentido, no disminuye, no aumenta. Tengo durante todo el tiempo la misma corriente. De hecho, eso coincide con la expresión de fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. No depende del tiempo. Por tanto, la intensidad de corriente es siempre la misma y el sentido de la corriente es siempre la misma. ¿Hay alguna diferencia? Calcular la fuerza electromagnética. Ah, me pide calcular la intensidad, por cierto. ¿Vale? Entonces digo, como la fuerza electromotriz inducida no depende del tiempo, la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 15 es igual a la fuerza electromotriz inducida en el instante t igual a 40. No depende del tiempo. No depende del tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto vale la intensidad? Ley de Ohm. Ley de Ohm, V es igual a I por R. Voy a escribirlo en el sitio correcto. V es igual a I por R, por tanto, la intensidad es igual a V partido por R, que sería 3,84 por 10 a la menos 4, dividido por 5, que yo creo que era la resistencia que decía para la 5 ohmios. Dividido por 5, 3,84 por 10 a la menos 4, dividido por 5. Sale 7,68 por 10 a la menos 5 amperios. 7,68 por 10 a la menos 5 amperios. Y apartado C, me preguntan el sentido de la corriente. Lo hemos dicho. De acuerdo con la ley de Lenz, vamos a ponerlo con mayúsculas, la corriente circula en sentido antihorario visto desde arriba. ¿Vale? Que coincide con el dibujo que hemos puesto aquí. Como el flujo estaba disminuyendo, el campo creado por la corriente inducida tiene que ir a intentar mantener ese flujo, es decir, tiene que tener la misma dirección y sentido que este. Por tanto, hacia arriba. Como tiene que ser hacia arriba, mano derecha, pulgar hacia arriba, en sentido antihorario. ¿Vale? Y pues ya está, este es uno de estos de 3 puntos. Tampoco son nada del otro mundo. ¿Vale? Y en este mismo examen había una cuestión práctica. A ver, ¿dónde está? Aquí. En la otra opción, en esta. Una cuestión experimental. Tengo una cuestión experimental. En primera pantalla. Me lo llevo aquí. Control V. Hago así. Y espera que ahí no. Hay algo que no. Espera. Voy a control. Ahora sí. Ahora sí. Copiar. No te lo voy a pegar. Sí, nos da tiempo por lo menos a discutirlo un poco.
Bueno, tengo dos espiras conductoras enfrentadas como se muestra en la figura. Por la espira 1 circula una corriente de intensidad I en el sentido indicado. ¿Vale? Manteniendo constante la corriente I, la espira 2 se acerca a la espira 1. ¿Vale? ¿Cómo es el campo inducido o el campo generado por esta espira, tal y como está el dibujo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿no? ¿Estáis todos de acuerdo? Sí. El campo inducido por el campo creado por la corriente que circula a través de la espira 1 va hacia la derecha. ¿Vale? Razona el sentido de la corriente inducida en la espira 2. A ver. Cuando manteniendo constante la corriente aquí, la espira 2 se acerca. Si la espira 2 se acerca, el flujo de campo magnético está aumentando. Por tanto, el campo generado por la corriente inducida en la espira 2 tiene que ser opuesto al campo generado por la corriente inducida en la espira 1. Y la corriente en la espira 2 circula en sentido contrario a la corriente de la espira 1. El campo creado por la espira 2 se opone a la variación del flujo. Cuando yo acerco la espira 2, el número de líneas de campo que están atravesando la espira 2 aumenta el flujo y, por tanto, tengo que generar un campo que vaya hacia la izquierda. Entonces, tiene que ir en sentido contrario. ¿Vale? Manteniendo constante la corriente de la espira 1, la espira 2 se aleja de la espira 1. En este caso, la corriente de la espira 2 circula en el mismo sentido. En el mismo sentido que en la espira 1. Vale. Y de nuevo, por el mismo motivo, el campo generado por la espira 2 se opone a la variación del flujo. En este caso, ¿qué es lo que ocurre si la espira 2 se aleja? Si la espira 2 se aleja, el flujo magnético a través de la espira 2 está disminuyendo y entonces se tiene que crear un campo magnético que mantenga ese flujo. Por tanto, el campo magnético creado tiene que tener la misma dirección y sentido que el campo magnético de la espira 1. Por tanto, la corriente iría en el mismo sentido. ¿Vale? ¿Qué ocurre si manteniendo fija la distancia entre las dos espiras, voy a poner aquí, mira, entre paréntesis, el flujo aquí estaba aumentando. Aquí el flujo estaba aumentando y en este caso el flujo estaba disminuyendo. ¿Vale? Según que se acerque o que se aleje. ¿Qué pasa
Si manteniendo la distancia aumenta la intensidad de corriente. El flujo está aumentando o disminuyendo. Está aumentando o disminuyendo. Si aumenta la intensidad de corriente en la espira 1. El flujo aumenta. Por tanto, la corriente en la espira 2 circula en sentido contrario. En sentido contrario a la espira 1. También el campo generado por la espira 2 por la espira 2 se opone a la variación del flujo, que en este caso está aumentando. Vale, para escribirlo todo esto más bonito, tal, pues tendríamos que decir, al aumentar la corriente en la espira 1, la intensidad de campo magnético aumenta y por tanto el flujo a través de la espira 2 también. La corriente, tal, no sé qué, no sé cuánto. Al acercar la espira 2 a la espira 1, el flujo de campo magnético con la espira 2 está aumentando y por tanto tal. Al alejar la espira 2 de la espira 1, el flujo de campo magnético disminuye. Es decir, bueno, cuanto mejor explicado, mejor. ¿Vale? No supongáis que los que miramos sabemos algo. Tenéis que explicarlo para tontos. Vale, pues venga, no guardamos esto, cierro esto y en casa dejo de grabar y ala, a la siguiente clase.